Buenas tardes. Continuamos con nuestras sesiones telemáticas de los primeros lunes de mes y en esta ocasión pues ocupa nuestra cátedra telemática el doctor José Ramón Calvo. Él es doctor en medicina, es académico de número de la Real Academia Europea de Doctores, es académico correspondiente de la Academia de Medicina del País Vasco, académico numerario de nuestra Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, de la que es nuestro vicepresidente, y por otra parte, pues es también presidente del Instituto de Cooperación Internacional de la Academia Europea de Doctores. Y sobre todo, pues es una personalidad entrañable, humana, con unas relaciones internacionales verdaderamente extraordinarias y además director del Barcelona Computer Center, del Supercomputer, ¿no? En consecuencia, pues hoy nos va a hablar de una cosa mucho más terrenal, ¿no?, que son los mosquitos, y yo espero que no, no los estimule para que nos piquen demasiado y no tengamos que ir buscando mosquiteras, ¿eh?, Vale. o escafandras, ¿no? Pues nada, José Ramón, cuando quieras, tuyo es todo, ¿no? Gracias, Paco. Como siempre es un placer estar aquí y además en estas sesiones que empezaron durante la pandemia y que se han mantenido gracias a al tesón de nuestro querido presidente. Así que todos los primeros lunes de mes aquí estamos. Pues bueno, me pidió que les hablara de los mosquitos. Yo querría decirles que hablar de los mosquitos es hablar de unos minúsculos seres que llevan desde la época jurásica, que se sepa, con nosotros, es decir, más de 200 millones de años, y que, como decía un entomólogo, cuando la humanidad desaparezca, los mosquitos seguirán, al igual que las cucarachas, que probablemente sean los dos seres vivos más resistentes que haya a toda clase de cosas. Y lo iremos viendo a lo largo de esta presentación. Claro, cuando hablamos, y fíjense que yo titulé esto Asesino de hombres, porque claro, uno cuando le preguntamos a alguien en la población general, díganos ustedes, pues asesinos de hombres, pues podrá decirte los leones, las orcas, cocodrilos, osos, en fin, tiburones, o las pues serpientes como esta que está ahí con cara poco amigable y dispuesta a morder. O evidentemente el mayor asesino de hombres es el propio hombre, pero nadie se le ocurre nunca pensar en esto. Y esto que les muestro ahora son los mosquitos. Los mosquitos, ahora iremos viendo datos, son probablemente uno de los principales causantes de mortalidad en la especie humana. Evidentemente también afectan a los animales, pero en la especie humana son una parte muy importante de esa mortalidad. Y me gustaría, ya que tengo estas imágenes en pantalla, hacerles notar dos cosas que iremos viendo a lo largo de esta conferencia. Una, ustedes tienen en la parte izquierda de su pantalla a un mosquito tigre, a la Aedes albopictus, del cual hablaremos largo y tendido, pero fíjense en esas manchas blancas y negras porque es lo que lo distingue. Y luego al mismo mosquito tigre, después de haber picado, cómo multiplica por n su tamaño a partir de esa cantidad de sangre que extrae y que luego veremos cómo se produce. Pero ¿por qué son importantes los mosquitos? Pues miren, son importantes por varias razones. Primero, porque transmiten un montón de enfermedades. Ahí tienen una lista de las más habituales: la malaria, el paludismo, Zika, el dengue, el chikungunya, la fiebre del Nilo occidental, la leishmaniosis, la fiebre amarilla, la encefalitis de la COS o la filariasis, entre otras muchas. De hecho, hay documentos y hay publicaciones enteras monográficas dedicadas a las consecuencias que genera en el ser humano. Y fíjense ustedes una cosa interesante en este gráfico, es decir, aquí tienen la manera, digamos, en la cual el mosquito pica y cómo el mosquito infecta y cómo el mosquito transmite. Es decir, un mosquito va a picar a una persona que está infectada de un parásito, le hace malaria, por ejemplo, o dengue, y evidentemente la razón por la que pica es porque necesita la sangre para la fecundación de los huevos. La que pica es la mosquito,
El mosquito macho no pica, el mosquito macho básicamente se limita a hacer una de las funciones para las que fueron diseñados, que es la polinización. Él chupa néctar de diferentes flores y las transmite a otros. La mosquito hembra necesita directamente la sangre para poder generar los huevos. Entonces, una vez que la mosquito pica a un ser vivo que tiene un parásito en su interior, lo extrae y luego lo transfiere a otro al que ha picado. Vamos a ver si esto se ha quedado aquí. Miren, le voy a enseñar un vídeo muy interesante que muestra cómo pica un mosquito. Y esto es un documento gráfico que creo que es muy demostrativo. Yo les iré contando un poco lo que se va viendo, aunque creo que es autosuficiente con lo que van a ver para entender cuál es la metodología increíble por la cual pica este bicho. ¿Se ha ido? No, está mostrando un video. Sin voz. Sin voz. Miren cómo va buscando el vaso hasta que lo encuentra. Miren, hay una serie de detalles que quería llamar su atención de lo que hemos visto en este vídeo. Es decir, el primer detalle es cómo el mosquito con ese tamaño diminuto es capaz de generar dos cosas. Una, un anticoagulante y dos, un anestésico. El anticoagulante, ¿para qué lo quieres? Para evitar que se formen microtrombos y no pueda absorber a la gran velocidad a la que tiene que hacerlo la sangre que necesita. Y el anestésico es básicamente para que uno no se entere de la picadura. Entonces, por eso te enteras a posteriori, una vez que se ha producido una reacción histamínica en la piel, que es donde se produce el labón o el ronchón cuando uno es picado. Esa es una cosa. Y la segunda es que el mosquito es una máquina perfecta en cuanto a su fisiología, porque la última imagen que veían era cómo él libera la parte líquida de esa sangre que ha chupado. Es decir, él no necesita el agua de la sangre, solo necesita la parte sólida, necesita los glóbulos rojos. Entonces, el plasma lo libera, lo suelta en una gota. ¿Por qué? Porque primero es más peso y segundo, porque lo que necesita fundamentalmente es que ese peso que no le sirve porque tiene que subir rápidamente por su propia supervivencia, pues lo elimina. Entonces él solo se queda con la parte sólida. Con lo cual piensen que en fracciones de segundo es capaz de llegar, entrar, localizar, chupar la sangre, procesarla, eliminar la parte líquida y luego salir. Entonces eso hace que sea realmente una máquina cuasi perfecta de supervivencia, ¿no? Entonces, realmente los mosquitos son importantes desde el punto de vista de la salud pública porque son transmisores de muchas enfermedades. Ya les dije algunas al principio. Y, por ejemplo, aquí tenemos los mosquitos Aedes. En Canarias, por ejemplo, no hay. No ha habido alguna, en Fuerteventura hubo un conato, pero fue rápidamente eliminado, pero sí lo hay en todo el ámbito mediterráneo, y son los Aedes aegypti y los Aedes albopictus, que son el mosquito tigre. El albopictus es el que les dije antes, que son vehículos de transmisión del dengue, la fiebre chikungunya y el virus de Zika, y además el Aedes aegypti transmite también la fiebre amarilla. Y hay una cosa interesante, y es que se han visto en estudios hechos en Gabón y en la India que el ser humano se puede contagiar por 2 o 3 patologías distintas por diferentes picaduras, o que un mismo mosquito lleve a su vez 2 o 3 virus diferentes. En el caso de la fiebre chikungunya o el dengue, han sido casos donde se han dado la curiosa y la dramática circunstancia de que 2 de ellos han sido infectados. O sea, una persona ha sido infectada por los 2 virus.
realmente los estudios estos que se hicieron en Gabón confirmaron la presencia de ambos virus en un ejemplar, lo cual significa que uno solo podía contagiar en la misma picadura de dos enfermedades diferentes. Sí, esto. Ahora, a ver. Ahora, ¿cómo se clasifican los mosquitos? Miren, los mosquitos evidentemente pertenecen al reino animal, son artrópodos, son dípteros de la familia de los culicidios y tienen muchas denominaciones. Hay más de 3.500 especies de mosquitos en el mundo, con diversas adaptaciones y con diversos nichos ecológicos. Y se encuentran presentes, y esto es muy importante, en todos los continentes, en todos lados, salvo en los círculos polares y en la Antártida. Y ahí hay una cosa que me gustaría hacerles notar, que es muy curiosa. Hay zonas del mundo donde no había mosquitos, como era por ejemplo Nepal, en las zonas de alta montaña en el Nepal, porque la temperatura lo impedía, pero con el tema del calentamiento global se han visto ya casos de dengue y de malaria en Nepal. O sea que el calentamiento global está permitiendo que los mosquitos asciendan de su hábitat natural en zonas, digamos, de calor y agua para llegar a sitios donde nunca habían tenido, como era ese. La morfología de un mosquito es muy interesante y aquí tienen una, no voy a entretenerme mucho porque además sería absurdo, pero por lo menos para que vean desde el punto de vista de la construcción lo bien hecho que está, es decir, tiene una cabeza que es muy compleja, tiene un tórax que tiene diferentes partes, tiene un abdomen y luego las diferentes partes de las patas que además pues tienen sus diferentes zonas, como por ejemplo hay radio, hay cúbito, hay fémur, hay tibia. Es decir, estamos hablando de un ser muy bien diseñado que evidentemente cumple perfectamente las misiones para las que fue pensado o la naturaleza lo diseñó. Es un cuerpo pequeño y frágil, tiene de hecho entre 3 y 6 milímetros de longitud y la extensión es ligeramente más corta en las alas estrechas. El cuerpo consta de cabeza, tórax y abdomen, como lo vieron, y la cabeza tiene una probóscide, que es la parte de la boca tubular, y las antenas, que es eso que mostré en el vídeo, donde se ven las 6 probóscides, que son esas 6 zonas que abren y que son las que tienen diferentes funciones. Una es para separar la piel, otra es para agujerearla y otra es para buscar, que es la que es flexible, dónde está el vaso al que tienen que pinchar. Luego hay otra curiosidad, que es que en los machos los pelos largos en las antenas le dan un aspecto plumoso, por eso a veces se puede saber cuando se sexan los mosquitos cuando es macho y es hembra, y en la hembra son más cortos. Las patas están unidas al tórax triangular y el abdomen es largo y es estrecho. Y ahí tienen, por ejemplo, la diferencia clara entre un mosquito macho y un mosquito hembra. Se ve claramente este mosquito hembra, que es el que va a picar, tiene este probóscide, que es el que se separa en diferentes partes porque es el que le va a servir para la finalidad a la que estaba. Y luego después, como verán, el resto del cuerpo, este es un cuerpo más estilizado, este es un cuerpo más corto, y las alas que baten a unas velocidades enormemente importantes y son las que provocan ese ruido, que es el que hace que uno pueda saber que los tiene cerca, pues están hechos para mantener una capacidad de vuelo muy importante. Y sobre todo piensen ustedes que con estas articulaciones tan curiosas que tiene el mosquito, es capaz de posarse y levantarse después de haber duplicado o triplicado su peso una vez que ha absorbido la sangre, con lo cual significa que tiene un poder muscular y de articulaciones francamente importantes. Y luego aquí tienen, digamos, unas imágenes más pequeñas donde se ve realmente la diferencia entre el macho y la hembra. Y ven, por ejemplo, la boca como es, las agujas de la probóscide, y luego aquí las tienen. Estas son fotografías hechas en microscopio electrónico, y entonces cómo son diferentes cada uno de ellos y cuál es su manera de actuar. Ahí tienen otras imágenes que muestran ese mismo. Y luego, ya si nos centramos en cosas más concretas, los mosquitos tienen partes bucales que están adaptadas para perforar la piel de plantas y animales. Ya vieron antes cómo una vez que entra y perfora y cierra la piel,
pues entonces evidentemente después actúan cualquiera de las otras probóscides. En el caso de las flores, el mosquito macho básicamente lo que va a buscar es cómo entrar dentro de la planta para succionar los néctares. Aquí tienen otra imagen de cómo son las antenas y cómo son las probóscides del mosquito. O sea, estas son imágenes de microscopio electrónico de barrido, donde se ve perfectamente cómo son las partes están preparadas para perforar y chupar y aspirar lo que necesitan. Las alas son un par de alas membranosas. El otro par trasero se modifica en pequeñas estructuras que son los halterios, que son estas que están aquí, y son los que baten a una enorme velocidad. Aquí, esperen porque esto no sé por qué está ahora aquí. Y entonces en las patas, por ejemplo, vemos, y esta es siempre me ha llamado la atención esta imagen, porque claro, si uno no le dicen que esto es un mosquito, pensaría que es cualquier otro animal, pero fíjese que tiene a ver qué pasa. Tienen aquí un coxis, tienen una articulación trocantérea, tienen fémur, tienen tibia, tienen tarso y pretarso. Es decir, que estamos hablando de una muy complicada arquitectura perfectamente diseñada para poder cumplir los fines a los que me refería anteriormente. Y el ciclo de vida del mosquito consta de 4 etapas. La etapa huevo, la etapa larva, la etapa pupa y la etapa adulta. Eso que parece muy largo se produce en muy pocos días. Dura básicamente de una semana a un mes dependiendo de las condiciones ambientales. Y los mosquitos además de entrada son acuáticos. Los mosquitos necesitan agua para poderse para poder, digamos, crecer. Entonces por eso siempre se dice que en los lugares donde hay agua estancada es el lugar maravilloso donde están los mosquitos. Debo contarles que el mosquito Aedes, el Aedes albopictus, el mosquito tigre, llegó a Europa. Era un mosquito que estaba localizado cuando se le identificó allá por los años 50 en el sudeste asiático y en China. Y llegó a Europa vía Albania a través de ruedas de camión que venían en contenedores, en barcos, y dentro de esas ruedas de camión se acumulaba agua de lluvia y ahí es donde venían las larvas de mosquitos, y como son enormemente resistentes, pues desde Albania pues se reprodujeron y fueron colonizando el resto del Mediterráneo, y por eso hoy tenemos mosquitos Aedes albopictus en todo el Mediterráneo, y en España en concreto toda la costa mediterránea y alguna parte del Cantábrico también ya hay Aedes albopictus. Entonces ahí tienen ahora, por ejemplo, los mosquitos pasan por esas 4 etapas que les dije. Las 3 primeras son acuáticas, las hembras adultas ponen sus huevos en el agua, ahora veremos un ejemplo, y dependiendo de la especie, pues eclosionan para convertirse en larvas y luego en pupas. El mosquito emerge de la pupa cuando flota en la superficie del agua. Así que ahora verán alguna imagen al respecto, y eso básicamente es lo que les acabo de contar. Ahora, a ver... Ahí tienen una fotografía, el formato larva, cómo se quedan además flotando en el agua. Después el formato pupa, que ya han crecido. O sea, primero el formato huevo, el formato larva, el formato pupa, y luego ya sale el mosquito adulto. Y ahora la pregunta del millón siempre es la misma, ¿vale? ¿Y por qué no erradicamos los mosquitos definitivamente si pudiéramos? Cosa que tampoco es tan fácil, pero si pudiéramos, habría que erradicarlos. Miren, los entomólogos y los ecologistas y los expertos en zoología te dicen que el mosquito tiene una serie de funciones que no solo son molestarnos a nosotros y transmitirnos enfermedades, sino también son polinizadores de las flores. Son algo que mantiene el ecosistema, ya que sirven de alimento a otros animales y aparte transmiten enfermedades. Pero hay una peculiaridad: si elimináramos los mosquitos en la cadena trófica, probablemente algún otro animal iría a sustituirlos, con lo cual obviamente no sería una buena solución, porque estos al menos ya sabemos cuáles son y cómo podemos controlarlos. Piensa una cosa, cada año los mosquitos matan con su picadura a 725.000 humanos. ¿Se acuerdan cuando les dije antes que digamos, el gran asesino? Los mosquitos matan a muchísima gente, infectan de malaria a más de 200 millones de personas y apagan la vida a 450.000.
contagian con dengue a 60 millones de personas, de las que mueren 20.000, la mayoría son niños, y miles de bebés nacen con microcefalia por causa del Zika, transmitido por el mismo mosquito que mata a unas 44.000 personas por fiebre amarilla. Con lo cual estamos hablando de una serie de enfermedades y un volumen de fallecidos y de enfermos y afectados que es enorme. Entonces, realmente hay los mosquitos, ¿cómo detectan a sus víctimas? Pues cuando las hembras de estos dípteros necesitan sangre, emplean una triple tecnología, que es la olfatoria, visual y térmica. Entonces, ahí tienen ustedes, después les mostraré con más detalle, pero ahí tienen ustedes cómo se detecta a las víctimas. Y hay un estudio muy curioso que hicieron los científicos de Caltech en California, y primero colocaron a 20 ejemplares de mosquitos en un túnel de viento y observaron que, como era lógico, seguían el olor del CO2, que es lo que esperaban, que era exhalado por el ser humano y los mamíferos. Lo que les sorprendió es que siempre en presencia de ese gas también eran atraídos por el señuelo de objetos oscuros, como si asociaran ambos estímulos. Después pusieron a prueba la sensibilidad de los mosquitos por la información térmica. Por ello impregnaron 2 objetos de cristal transparente con una sustancia química que permitía regular la temperatura. Pues bien, los insectos volaban hacia el objeto que estaba a 37 grados aproximadamente, que es la temperatura del cuerpo humano, sin necesidad de que hubiera CO2. Eso demostró que los estímulos visuales y térmicos son totalmente independientes. Y claro, la secuencia del ataque sería, según esa investigación, como sigue. Entre 50 y 10 metros, o entre 10 y 50 metros de distancia, los mosquitos huelen el CO2, detectan el CO2. Entre 5 y 15 metros ven a su víctima. Y cuando se acercan aún más, a menos de 1 metro, son guiados por el calor que emite. Y ahí es donde entra otra misión, que es la de detectar dónde es el punto de aterrizaje, porque ellos son capaces de percibir dónde hay vasos sanguíneos que están en disposición de ser, digamos, pinchados. Hay estímulos externos como el sudor o la ingesta de determinados alimentos o bebidas que contribuyen a atraerlos. Y hay un estudio muy curioso que dice que si usted hace deporte y toma cerveza después de estar sudado y al exterior, usted está poniéndose un cartel diciendo al mosquito pícame, porque son 2 de las cosas que más van a atraer a los mosquitos, que es la emisión, en el sudor, la emisión de determinadas sustancias que les atrae, y luego por otra parte la liberación de determinadas hormonas que también contribuyen a eso, y luego el lúpulo de la cerveza, que claramente es un magnífico atractor de los mosquitos. Hay además un estudio del 2003 que mostraba indicios de que los mosquitos de la especie Aedes prefieren a las personas del grupo sanguíneo 0, RH negativo, sobre los grupos AB o AB. Sin embargo, no existen aún suficientes evidencias de que ese comportamiento sea universal ni que en todos los casos se dé, pero sí que hay algunas investigaciones en ese sentido que llaman la atención de que hay algo ahí que por lo menos es curioso. Pero también está claro que aunque la víctima tenga el grupo sanguíneo favorito del mosquito, también tiene que estar unido al resto de factores que conforman lo que se llama el circuito genético, es decir, que el grupo sanguíneo, junto con un químico natural, que es lo que produce el sudor, los niveles de dióxido de carbono, el consumo de alcohol, la temperatura corporal, el color de la ropa o el metabolismo del individuo, entre otros factores que influyen en el 85% de las cosas que atraen a los mosquitos a picar a una persona o a otra. Ahora vamos a analizar los 3 géneros que tienen importancia médica en este caso. El género Aedes, el género Culex y el género Anopheles. Ahí tienen un ejemplo de cada uno de ellos, el Aedes, el Culex y el Anopheles. El Culex les diré que es el mosquito común, el que se llama el mosquito común, que es el que tenemos en Canarias habitualmente. El Aedes ya está prácticamente en todo el Mediterráneo, como les dije, y en otras partes de España. Y el Anopheles es el mosquito que transmite la malaria. Existe mosquito anófeles en España, de hecho en Canarias existe mosquito anófeles. Lo que pasa es que nunca hemos tenido suficiente número de enfermos de paludismo como para generar la posibilidad de que la enfermedad pueda ser reactivada. Pero por ejemplo en España hubo malaria hasta los años 50, a finales de los 50. De hecho el último municipio español que tuvo malaria fue en la provincia de Barcelona, Castelldefels, porque estaba el delta del Llobregat cerca y ahí había una enorme cantidad de mosquitos. Siguen existiendo, doy fe de ello porque viví allí unos cuantos años y tuve que poner mosquiteras alrededor de mi casa porque si no era invivible.
así que doy fe de que sigue siendo un sitio donde una concentración enorme de mosquitos. El Aedes es un mosquito, el Aedes adulto, el mosquito tigre, es un mosquito que es muy pequeño, no es un mosquito muy grande, y tienen esas rayas blancas y negras en el cuerpo y en las patas. Los huevos blancos se vuelven de color negro brillante después de ser puestos, y la cáscara de huevo tiene un patrón de mosaico que es muy curiosa cuando se ve al microscopio. Los huevos se colocan en zonas húmedas, justo más allá de la línea de agua, y una cosa muy importante que explica por qué vinieron desde China hasta Albania es que pueden soportar la desecación y a pesar de eso, en cuanto recuperan, digamos, la capacidad de ser hidratados, vuelven a recuperar su posibilidad de eclosionar y de convertirse en mosquitos adultos. Eso vinieron en esos neumáticos que les conté antes de Albania de esa manera. La larva de Aedes cuelga cabeza abajo de la superficie del agua con su tubo de respiración posterior, que es un sifón, extendido sobre la superficie para obtener agua, como ven ahí en esas imágenes. Y el siguiente estadio, la pupa se encuentra en la superficie del agua, donde respira a través de un par de tubos de aire, o también llamadas trompetas, los tienen en la imagen de abajo, y esta etapa del mosquito es lo que le llaman el vaso, porque su forma es una forma larvaria. Luego, la Aedes en condiciones óptimas, el huevo de un mosquito Aedes puede incubarse en una larva en menos de un día. Luego la larva tarda aproximadamente 4 días en desarrollarse, de lo cual emergerá un mosquito adulto después de 2 días. Y 3 días después de que el mosquito haya picado a una persona y haya ingerido sangre, podrá poner huevos y el ciclo va a comenzar de nuevo. Es decir, un mosquito realmente prácticamente menos de una semana, desde que es fecundado hasta que nace, en una semana, 10 días ya lo tenemos. Y hay una cosa muy importante, y es que la mayor parte de los mosquitos tienen una circulación muy corta en cuanto a distancia que pueden recorrer. Estamos hablando entre 200 y 500 metros, salvo el mosquito, el anófeles, que puede llegar a recorrer 3 y 4 kilómetros. Pero lo normal en los mosquitos Aedes o en el Culex es que son digamos, del recorrido corto. Por tanto, cuando hay una enorme incidencia de picaduras de un determinado tipo de mosquito, la fuente normalmente va a estar cerca de la zona de las picaduras. La importancia médica de la Aedes. El Aedes viene del nombre griego Aedes, que significa desagradable u odioso. Las enfermedades más importantes que transmite este mosquito son el dengue y la fiebre amarilla, de la que después hablaremos. Y en Polinesia hay una subespecie que es el Aedes polinensis, que es responsable de la transmisión de la filariasis linfática humana, que es esa terrible enfermedad en la cual pues, se ve esa elefantiasis en las extremidades y que está provocada transmitida por este mosquito, el Aedes polinensis, que es el responsable de esta patología. Hablando del Culex, en el Culex tenemos a 3 subespecies: el Culex pipiens, el Culex quinquefasciatus y el Culex tarsalis. El Culex, ahí tienen los 3 tipos de Culex que hay, son ligeramente diferentes unos de otros, pero este es el mosquito, digamos, que vamos a ver habitualmente en las casas, el llamado mosquito común. El Culex adulto morfológicamente tiene las 3 partes comunes a todos ellos: cabeza, tórax y abdomen, y debe tener agua para completar sus ciclos de vida. Prefieren pequeños depósitos de agua llenos de materia orgánica, como son los barreños, los baños por ejemplo, los bebederos de las aves, o los barriles con agua de lluvia. Y realmente el huevo del Culex, al igual que pasaba con el anterior, se deposita en agua fresca o estancada. Prefieren el agua protegida por el viento, por la hierba, y el huevo, a diferencia del otro que era negro, es marrón, largo y cilíndrico, y puede poner 300 huevos en la superficie del agua y se colocan juntos para formar una especie de balsa. Miren esas fotos, ahí verán la curiosidad de cómo se protegen, ya que se adhieren entre sí debido a las fuerzas tensionales de la superficie del agua, y así se protegen básicamente y pueden ir eclosionando posteriormente en las siguientes etapas. Y los huevos del Culex, ahí tienen un ejemplo de la mosquito Culex poniendo huevos, cómo los hace, y ves que son esa especie de bloque continuo, que es el que da imagen de eso que les acabo de mostrar hace un momento. La larva del Culex tiene más o menos el mismo sistema, el sifón respiratorio, el mismo sistema que tenían las anteriores,
y la pupa del cúlex también es parecida, flota sobre el agua durante unos días mientras se transforma en un mosquito adulto. Y es una etapa curiosa porque es una etapa de reposo no alimentaria. Es decir, el mosquito, la pupa del mosquito no se alimenta, sino simplemente se limita a tener un crecimiento y a partir de ahí después ya eclosiona como mosquito adulto. Ahí tenemos una imagen que muestra básicamente cuáles son ven, aquí tienen los huevos, después pasa a la larva, la pupa y luego ya el mosquito adulto. ¿Cuáles son las características que tiene, digamos, desde el punto de vista médico el cúlex? La primera es la molestia local. La picadura de mosquito puede provocar dermatitis e incluso una reacción sistemática en personas sensibles, entre los que me cuento. Ya les contaba antes a algunas personas que he acabado alguna vez en hospital por una picadura de mosquito y con necesidad de inyectar antihistamínico porque era importante la reacción alérgica. Luego, el cúlex puede ser también portador de enfermedades como la filariasis, que era otra de las versiones que hablábamos antes, la encefalitis, la fiebre amarilla, el dengue, el virus del Nilo Occidental. Y también es verdad que las hembras pueden transmitir la enfermedad de un animal a otro mientras se alimentan. Ahí otra imagen de las que les mostré antes. Y ahora tenemos el anófeles. El anófeles, el transmisor de la malaria. Tenemos tres subtipos importantes: el anófeles acanzorinus, el anófeles albimanus y el anófeles albitarsis. Fíjense, querría hacerles notar la imagen del superior, donde verán que el mosquito está liberando esta gota, digamos, de sangre que ya es con la parte líquida que él ya no necesita. El anófeles adulto, las hembras pueden vivir hasta un mes o más en cautiverio, pero lo normal es que no sobrevivan más allá de 1 o 2 semanas. Los huevos del anófeles se depositan individualmente, a diferencia de los otros anteriores, sobre el agua y son únicos por tener flotadores a cada lado, que es una curiosidad. A ver si consigo que esto se mantenga. A ver, aquí. Aquí está. Miren, les voy a mostrar cómo esto, fíjense los flotadores que tienen a cada lado, que son los que hacen que se mantengan flotando en el agua. Se incuban 2 o 3 días y en climas fríos pueden tener hasta 2 o 3 semanas de incubación. Pero fíjense que cada uno de ellos tiene sus particularidades y son curiosas las maneras que tienen de irse adaptando a los entornos donde están. Las larvas no tienen sifón, a diferencia de las otras dos, y se colocan paralelas a la superficie del agua. Y la larva se alimenta de microorganismos y materia orgánica en el agua. Y ahí realmente, fíjense la diferencia totalmente curiosa con respecto a las anteriores que estaban por debajo y sacaban su sifón para respirar. Esta no, esta se coloca en paralelo al agua y luego a partir de ahí, en la cuarta muda, la larva se transforma en pupa. Al igual que las larvas, las pupas deben salir a la superficie con frecuencia para respirar, lo que hacen a través de un par de trompetas respiratorias en el cefalotórax. La pupa tiene forma de coma y tampoco se alimentan durante esa etapa. Y aquí tienen el ciclo de vida del anófeles. Y la importancia médica del anófeles, ¿cuál es? Pues miren, los parásitos de la malaria se transmiten de una persona a otra por el mosquito hembra, como ya saben, y hay alrededor de 380 especies de mosquitos anofelinos, pero solo unos 60 pueden transmitir el parásito. Y el parásito, en esta imagen de microfotografía electrónica, se ve perfectamente cómo los glóbulos rojos son atacados y destruidos. De hecho, una de las características de la malaria, después veremos, es fundamentalmente que una vez que se producen las crisis, el parásito de la malaria, el plasmodium, va llegando al glóbulo rojo, lo estalla y lo va destruyendo y se producen unas reacciones de destrucción de la sangre muy serias. Bien, como resumen de lo dicho hasta ahora, podemos decir que son 3 tipos de mosquitos, que la superficie del agua, el anófeles, una pila el Aedes y una balsa el Culex. Que los huevos son totalmente distintos y que la etapa larvaria también es diferente de cada uno de ellos al otro. Ahí tienen los ejemplos. Y luego en la fase de pupa, pues también son diferentes la manera en la que cada uno de ellos lo hace, aunque hay similitudes, pero cada uno de ellos tiene su manera de ponerse. Y en la fase, ahí los tienen las 3 imágenes como son, y da para ver cuál es la manera en la que cada uno de ellos va desarrollando su evolución.
Y ahí tienen el anófeles, la pupa y la larva. Y en los adultos, pues, cuáles son las diferencias de los estados adultos de los anofelinos y los culicinios. Ahí hay más puntos de comparación donde puede ver cuáles son las diferencias de las hembras y de los machos entre los anofelinos y culicinos. Verán que son bastante diferentes, aunque al final el resultado es el mismo, pero la manera en la que están construidos y la forma en la que van a picar son diferentes precisamente por eso, por esa construcción diferente que tiene. Y aquí una especie de resumen de cuáles son las fórmulas que tiene cada uno de ellos para desarrollarse, que yo no voy a entrar más en eso, pero no tiene tampoco mucho sentido. Y aquí hay toda una serie de cosas ahora que básicamente explican y son folletos hechos por determinadas organizaciones nacionales, en este caso el Departamento de Salud Pública de California, que hacía estos especies de folletos donde decía qué necesitas para eliminar el Aedes aegypti, el mosquito de la fiebre amarilla, por qué tienes que preocuparte y cómo puedes ayudar para eliminar los mosquitos. Este es otro que hizo el Centro de Control de Enfermedades para hablar sobre el chikungunya y qué necesitaba saber y cómo había que hacer para evitarlo. Ahora hablaremos un poco de esas enfermedades. Esto lo mismo con el dengue y esto en el Zika, que el virus del Zika es un virus que además es curioso porque básicamente afecta fundamentalmente a embarazadas y lo que genera es problemas en el propio en el propio afectado. Y luego aquí tenemos a la afectación que tiene en mujeres embarazadas y lo que todo este tipo de folletos lo que vienen a decir es qué signos hay, cuáles son los que hay que tener en cuenta cuando uno necesita prever este tipo de patologías, porque algunos a veces se confunden solo con gripes o con enfermedades menores, pero al final la razón última es que puedes tener un Zika, un dengue, un chikungunya, y hablaremos ahora un poquito de cada una de ellas para que puedan saber cuáles son las características que las diferencian. Aquí más información al respecto de cómo protegerse de las picaduras de mosquito. Con esto quería mostrarles la enorme cantidad de información, sobre todo, esto viene de Estados Unidos, casi todo, el Centro de Control de Enfermedades tiene muchísimos folletos y muchísimos documentos sobre esto, este está en inglés y en español. Y aquí tiene también pues toda una información sobre cómo prevenir digamos, las mordeduras de mosquitos, las picaduras de mosquitos y aquí la prevención para viajeros. Aquí lo mismo más. Y luego quería contarles un poco cómo la prevención que se hace a día de hoy en algunos lugares del mundo. Fundamentalmente hay varias. Una es la barrera física, que son las mosquiteras, que están tratadas con insecticida. La mayor parte de los insecticidas tienen permetrina. Después veremos algunas características de la permetrina. Antiguamente se usaba el DDT. El DDT fue prohibido por muchos países, entre ellos la Unión Europea y España. Y la OMS, que también fue la primera que recomendó su prohibición, autoriza el uso en casos concretos de epidemias de determinadas enfermedades en zonas del mundo donde no hay otra forma de controlar las plagas de mosquitos. Entonces ahí se usan, por ejemplo, la pulverización residual de insecticidas, que es eso que estamos viendo ahí. También una de las cosas que se hacen en determinados laboratorios, sobre todo en países como Gabón y en países como Kenia, hacen este tipo de recolecciones. Es decir, fíjense que este señor que está arriba está recolectando mosquitos con una especie de tubo que chupa, es muy rústico, y luego pues a partir de ahí los clasifican y luego los van guardando en tarros y sobre esos tarros después los van sacando o para exponerlos a determinado tipo de insecticidas o para estudiarlos en determinadas cosas. Y ahora me voy a centrar ya como la parte final de esta charla, va a ser sobre algunas de las enfermedades que transmiten los mosquitos, que son probablemente la razón última del interés que tenemos en saber qué les pasa, por qué hacen lo que hacen y a partir de ahí el daño que generan.
El paludismo, la malaria, es una de las enfermedades más antiguas del hombre. Ya los papiros egipcios y las escrituras chinas ya lo citaban. En la Roma antigua, en el siglo I a.C., los escritores romanos Marco Terencio Varrón y Colúmela asociaron la propagación del paludismo con la existencia de mosquitos. Fueron, de hecho, los primeros que lo dijeron. Y en el siglo XVIII la malaria era común en zonas pantanosas de Roma, y el nombre viene del italiano de mal aria o mal aire, por los vapores malolientes de los pantanos que asociaban a eso. En el año 1631, don Juan de la Vega usó la corteza de la quina para tratar y curar la malaria a don Luis Jerónimo de Cabrera y Boadilla, cuarto conde de Chinchón. Y 7 años después estuvo extendida por toda Europa. De hecho, Juan de la Vega se basó en informaciones que transmitieron los nativos que utilizaban y chupaban el árbol de la quina para evitar esa enfermedad, que ellos no sabían cuál era, evidentemente. En el año, aquí tienen algunos hitos de la enfermedad del paludismo. En el año 1880, Laverán descubre el Plasmodium, que es un microorganismo de naturaleza animal. En el año 85 se describe el paludismo aviar. En el año 90 se estudia microscópicamente el Plasmodium. Y en el año 97, Ronald Ross descubre el transmisor del paludismo, que es el Anopheles, el que les dije antes, y se confirma que se producen mosquitos alimentados con sangre de enfermos de paludismo. Luego en el año 22 se descubre el Plasmodium ovale, que es uno de los más terribles, y ya en el año 48 se describe la fase del Plasmodium vivax, que es otro de los parásitos más dramáticos en la diseminación de la malaria. Aquí tienen ustedes la evolución de global de la malaria, y verán que fundamentalmente en zonas de África pues están totalmente concentrados. En estas zonas son menos. En la zona, digamos, del continente sudamericano, pues son altos. Y ya en Estados Unidos, a partir del año, prácticamente del año 45-46, ya no hay, al igual que en España y en la mayor parte de los países de Europa. En América sigue siendo muy alta. Fíjense que hay 21 países que tienen riesgo de malaria, y hay 25 millones de personas que tienen alto riesgo de padecer esta enfermedad. Los Plasmodium, que ya les dije antes, no vamos a entrar más en ellos, pues tienen unas características clínicas y una resistencia a medicamentos muy importantes. Y lo que caracteriza a la malaria es fiebre, escalofrío, dolor de cabeza, vómitos y malestar general. Y luego ya a partir de ahí se pueden producir, sobre todo en lo que es la malaria cerebral, que es cuando llega la malaria cuando llega el parásito al cerebro, pues ya se pueden producir una serie de problemas muy serios. Pero normalmente la muerte se produce por un fallo multisistémico generado previamente, un fallo pulmonar, un fallo renal. La malaria, ahí tienen ustedes, sobre todo afecta al hígado, que es donde se producen todos los daños y toda el momento en el cual el Plasmodium invade a través de la sangre los diferentes órganos, pero es en el hígado donde se produce gran parte de ese procedimiento, y es donde se produce la destrucción de los glóbulos rojos y pasan todas las patologías esas que les estaba nombrando, que son esas que tienen ustedes ahí, que pueden ver algunas imágenes y que yo no me voy a extender porque si no esto sería eterno. Los Plasmodium, el Falciparum, el Vivax, son diferentes. Unos invaden a glóbulos rojos jóvenes y maduros, y otros invaden a glóbulos rojos inmaduros. Y básicamente los genomas de uno y de otro son un poco diferentes. Uno tiene 5.000 genes y otro tiene 5.400 genes. Ahí básicamente pueden ver lo mismo que les estaba contando, que es cómo se desarrolla dentro del mosquito el ciclo del parásito, y cómo al final pues termina eliminando un parásito totalmente viable para contaminar. Ahí lo tienen, el parásito en el hígado, cómo se produce el modo migración, el modo invasión, la maduración, y salen del hígado ya preparados para ir destruyendo glóbulos rojos. Ahí tienen el ciclo del parásito en los glóbulos rojos, cómo entra y cómo va haciendo una especie de túnel hasta que llega un momento en que destruye el glóbulo rojo. Son imágenes que pueden ver claramente cómo van destruyendo el glóbulo rojo. La malaria, hay diferentes formas de control. Una de ellas es las estrategias de control a través de las clásicas. Son diagnóstico temprano, el tratamiento curativo y el control del mosquito.
y las futuras son las vacunas. De hecho, con la malaria se lleva años intentando hacer vacunas contra la malaria. De hecho, hubo una que fue la del doctor Patarroyo, que no funcionó en absoluto. Él basaba su teoría en una serie de cosas que sobre el papel podían funcionar, pero luego se demostró que no eran eficaces. En cambio, ahora mismo existe una vacuna que tiene un éxito de un 40-45% de protección, dirigido sobre todo a niños, y es la que está desarrollando un médico español, que es el doctor Pedro Alonso, que en Mozambique ha conseguido una cierta capacidad de protección inmunitaria por parte de esas vacunas en niños, y parece que las cosas van un poco por ahí en ese sentido. Realmente lo que sí se consiguió hacer es el uso de productos que impiden que una persona que va a una zona de riesgo de malaria pueda adquirir la enfermedad a través de un mecanismo profiláctico, que es tomar unas pastillas que todos los que han viajado a África creo que las conocen y las temen, porque los efectos secundarios a veces son bastante desagradables, pero que evitan fundamentalmente que la persona pueda ser infectada de malaria. Bien, el Zika es otra enfermedad que me gustaría contarles, que es una enfermedad que se propaga entre las personas a través de la Aedes albopictus o la Aedes aegypti. En general, las personas infectadas de Zika no tienen síntomas o son muy leves, y lo que sí va a provocar, como les dije antes, es microcefalia en los recién nacidos y otros daños severos durante el embarazo. De hecho, es una enfermedad que se consideraba tropical, pero ya la tenemos en Europa. De hecho, allá por los años 2012-2014, se produjo una epidemia de Zika en las Islas Madeira, y provocó toda una serie de alertas sanitarias en Europa por esa causa. El Zika realmente ocurría en África, en las islas del Pacífico, pero ya tenemos en todos lados. El virus del Zika es un virus que se lo transmite el mosquito es un flavovirus, y está relacionado con toda una serie de virus de unas familias parecidas. Aquí las formas de transmisión, pues tenemos pues materno-fetal, que es intrauterina y perinatal, y luego también se ha demostrado la transmisión sexual a través de una persona infectada a su o sus parejas sexuales, o la exposición en el laboratorio. Y también se ha visto que es posible transmitir el Zika a través de transfusiones de sangre, trasplantes y tratamientos de fertilidad o lactancia materna. En el caso del virus del Zika, pues básicamente tenemos que hay mucha variedad en los diferentes personas infectadas. Todos los grupos de edad están afectados, y el periodo de incubación son entre 3 y 14 días, y los virus activos están alrededor de una semana. Aunque las mujeres embarazadas que tienen el Zika pueden tener presencia del Zika durante más tiempo en su sangre, y el virus se ha visto que permanece mucho más tiempo vivo y activo en el semen que en la sangre. Como les dije antes, los cuadros clínicos son leves. En general, las muertes por Zika son muy poco frecuentes, aunque hay algunas enfermedades, como el llamado síndrome de Guillain-Barré, que parece que está asociada de alguna manera al virus del Zika. Esto ya no tiene mayor historia. Voy a ir pasando esto para no dilatar más en el tiempo esto. Y luego el Zika congénito, que eso sí que se ha visto, que es el patrón reconocido de anomalías asociadas a la infección por el virus del Zika durante el embarazo, y que incluye pues todo este tipo de cosas, y que es ese virus que la madre embarazada y que ha sido contagiada de Zika pues transmite a su bebé, y que el niño cuando nace pues tiene todas esas características y esas patologías, que son realmente las que generan problemas, y están generando además una especie de alerta cuando se ha producido, como pasó en el caso de Madeira. La transmisión sexual del virus del Zika se ha documentado a través de sexo vaginal, anal u oral, o al compartir juguetes sexuales. Si bien no está totalmente documentado, es posible que una persona portadora del virus pueda transmitirlo aunque no tenga síntomas. Y evidentemente donde hay mosquitos hay esa posibilidad de que haya el Zika. Aquí tienen toda una serie de zonas donde evidentemente se pueden dar características típicas de un lugar donde puede haber mosquitos, y que por tanto hay que intentar evitar en lo posible. Esos son los neumáticos, como los que les decía, los acúmulos de agua. Todo esto son fotos lugares típicos donde uno puede encontrar mosquitos.
Y hay algunos mosquitos, y esto ya con esto voy a ir terminando, que por ejemplo en España tenemos un tipo de anófeles que es el anófeles atroparbus, que lo tenemos presente en algunos lugares de España, en Canarias aún no ha llegado, pero fíjense la distribución del mosquito en diferentes lugares, y que este es un mosquito que transmite la enfermedad del virus del Nilo. De hecho, en la zona, en Andalucía, se dieron algunos casos de virus del Nilo, y sobre todo en la zona de Sevilla vinculados a caballos. Entonces, esta es una de las enfermedades que hay que tener cuidado con ellas, y que claramente son objeto de vigilancia epidemiológica. Y hay una cosa muy importante, que es que los mosquitos, al igual que las bacterias, también generan resistencia a los insecticidas. Los insecticidas más comunes son las que les dije antes, los piretroides, la permetrina, la deltametrina y la cialotrina. Son moléculas basadas todas en la piretrina, y realmente están presentes en la mayoría de los insecticidas domésticos e industriales que ustedes pueden comprar. La mortalidad, fíjense que gracias a esa resistencia, la mortalidad de los insectos se ha reducido un 70% en los últimos 15 años gracias a la resistencia generada. Y la capacidad de los insectos para resistir a los insecticidas, y eso fue un estudio que se hizo en el 2020, se produce por 3 vías fundamentales. Primero, la mutación en las especies para sobrevivir a los compuestos, que incluyen un engrosamiento de la cutícula, que es la capa exterior del tejido orgánico, para que no entren los plaguicidas. Dos, un aumento de la generación de enzimas que biodegradan los insecticidas y por tanto no afectan al mosquito. Y el tercero, que es muy curioso, desarrollan sensores que evitan que se posen en lugares donde hay insecticidas. Es decir, se ha llegado a documentar que algunos mosquitos no se acercan a zonas donde hay insecticidas, para evitar justamente que al contacto con las patas pues puedan ser dañados. Y aquí tienen otro vídeo que quería mostrarles para finalizar. We have developed a genetic solution that allows to spread genetic modification, destroying an important gene that is involved in female fertility from a few mosquito individuals to an entire population. Bien, eso lo que quería mostrarles era cómo se está actuando también, y son investigaciones más recientes, se están modificando genéticamente a los mosquitos para que sean mosquitos, digamos que cuando llegue el momento de ser fertilizados, pues las hembras no puedan producir nuevos mosquitos, y esos mosquitos estériles, de alguna manera, pues bueno, se cree que al liberarlos se aparean con mosquitos salvajes, y por tanto su ecosistema se ve alterado. Hay una aplicación que ha sido recientemente además galardonada y premiada por la Unión Europea, que es Mosquito Alert. Es una colaboración ciudadana que nace a partir de la Universidad de Barcelona, la Universidad Pompeu Fabra y los investigadores de Cataluña, que ahora eso fue financiado por la Caixa, y están, básicamente lo que hacen es, a través de una app que la puede uno descargar en el móvil, de hecho yo obviamente la tengo, y lo que hace es que cuando tienes un mosquito, cuando capturas un mosquito, le haces una foto, lo envías, y los entomólogos expertos que ellos tienen te dicen qué mosquito es. Y cuando reciben muchas fotos de una determinada zona, entonces pueden enviar a gente que haga tratamientos específicos, o que hagan desinfecciones, o que con insecticidas en la zona en la que están. Eso está funcionando francamente bien. Eso empezó en Cataluña, se extendió a toda España, y ahora ya tienen un montón de países de Europa donde funciona.
Bien, y a mí me gustaría acabar esto con dos poemas. Uno de ellos, este de Quevedo, que yo creo que es básico, porque es famoso, que dice: ministril de las ronchas y picadas, mosquito postillón, mosca barbero, hecho me tienes el testuz arnero y desecha la cara a manotadas, trompetilla que toca a bofetadas, que vienes con rejón contra mi cuero, cupido pulga, chinche trompetero, que vuelas comezones amoladas, ¿por qué me avisas si picar me quieres? Que pues que das dolor a los que cantas, de casta y condición de potra eres, tú vuelas y tú picas y tú espantas, y aprendes del cuidado de las mujeres a malquistar el sueño con las mantas. Esto lo escribió don Francisco de Quevedo, y esto que está aquí era una imagen que también me resultó curiosa, de un señor que describió: una vez desperté y vi un mosquito en mi pared, se veía panzudo y satisfecho, miré mi brazo y el maldito insecto ya me había bebido. Sin reacción civilizada, mi mano se abalanzó y de un manotazo su vida se fumó. Una mancha de sangre, recuerdo de la batalla dibujada en la pared. Todos los días la veía para recordar quién era quien mandaba. Ahora, a punto de dormir, de nuevo un zumbido en mis oídos, miro y un nuevo insecto picando cerca de mi cara adormecida, y me doy cuenta que estoy en un dilema. Buenas noches, mosquito mío, buen provecho te deseo, que sea esta noche en la que mueras, pero que al menos no lo hagas con el estómago vacío. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, pues hemos oído una presentación extraordinaria y extraordinariamente extensa y sintética, a un ritmo de pretender no sobrepasar la hora de un tratado tan bien como lo tiene preparado, ¿no? Además de la presentación que hemos visto, pues hemos podido disfrutar con unas bellísimas imágenes en las que además se nos ha puesto de maravilla cómo actúan estos granujillas que nos molestan de manera extraordinaria, ¿no? Por otra parte, la descripción biológica, ¿no?, que ha hecho, creo que es también exhaustiva y extraordinaria, de tal manera que lo que nos ha dado, más que una, como él dice, más que una conferencia o unas charlas, hablando amistosamente, nos ha expuesto un auténtico tratado, un tratado biológico y tratado de las actuaciones de los mosquitos, ¿no? Bueno, esto los podemos salvar, cada uno puede penetrar con más interés y más extensión, puesto que, como sabéis, queda grabado, ¿eh? Yo sí tengo que ver algunos detalles con más precisión, visto el tratado, como digo, que nos ha expuesto, ¿no? Bueno, pues como sabéis, lo que comentemos ahora, las preguntas que hagamos, seguimos con la grabación abierta, ¿eh? Y pues adelante, preguntas, comentarios. Mari tiene una... la Una, primera. Mari. una cosa que me ha impactado justo del primer vídeo. ¿Cuánto tiempo tarda el mosquito en desplegar las 6 patas, en meter, buscar y chupar? Porque parece una labor. Microsegundos. De Cuando hecho, te hacen un análisis te dan más. sí, pero además, sobre todo, hay una cosa que siempre me llama la atención. Es decir, todo eso lo hace mientras te está inyectando un anestésico que ha producido antes y mientras te está inyectando un anticoagulante que ha producido antes. Es decir, es una máquina perfecta de estructura, porque piensas en esos milímetros que tiene una fábrica espléndida. Entonces, a mí por eso que yo empecé a estudiar los mosquitos como víctima y al final me convertí en un admirador desde el punto de vista biológico de qué es lo que es capaz de hacer, ¿no? Qué susto. A ver, Sí, Roque. Roque. Dos preguntas, José Ramón. Primero, ¿por qué hay personas que le pican los mosquitos y otras que no les pican? Esa es Y en una segundo lugar, ¿por qué o cómo se consiguió en Fuerteventura erradicarlos en tan poco tiempo? Bueno, sí, erradicaron, bueno, empiezo por la segunda, la de la erradicación fue en Fuerteventura, fue porque se detectó, y de hecho eso me lo contó la gente de Mosquito Alert, se detectó unos primeros ejemplares de Aedes albopictus, del mosquito tigre, y entonces que no se sabe muy bien cómo habían llegado, probablemente a través de algún contenedor, y lo que sí que hicieron fue enviar un grupo de expertos que
trabajaban en esta historia, eran gente de la Universidad de Barcelona y de la Universidad de Murcia y de Zaragoza, creo que también había, y básicamente lo que hicieron fue rastrear dónde estaban los potenciales núcleos, porque fue muy al principio cuando se detectó. O sea, alguien tuvo la brillante idea de decir, aquí hay este mosquito que no estaba, mandaron la foto y entonces se pusieron en alerta. Y la verdad es que en muy pocas semanas o meses consiguieron erradicarlo y aquello no pasó de ahí. Por eso nos escapamos en Canarias de tener mosquitos tigre todavía, ¿no? Y luego la otra historia, que es por qué pican algunas personas y otras no. Esa es una pregunta que todavía nadie ha respondido con absoluta certeza. Hay sospechas, de hecho, hay una prueba de laboratorio que yo vi que me reconozco como víctima, que me impactó. Es un tipo que metía la mano en un recipiente lleno de mosquitos. Y entonces había diferentes voluntarios, me parece que eran 10 voluntarios, había 9 que fueron resistiendo diferentes etapas, había algunos que a la segunda vez que metían decía que adiós, pero hubo un tío que resistió las 10 y no lo picaban, y no lo picaron nunca. Y entonces hicieron toda una serie de pruebas a ver si alguna alteración genética, a ver, no consiguieron saber por qué razón. Se ha visto por qué pican a algunas gentes, pero por qué pican más a unos que a otros, hay algunos a los que no pican, hasta ahora que yo sepa nadie lo ha encontrado. Vale, gracias. Bueno, De nada. Gerardo, tienes que abrir eso. Sí, Los bichitos que veía uno en las coladeras y en las aljibes eran larvas de mosquitos. sí, claro, Oh, pues veía uno barbaridades. claro. Cuando estabas en casa, pues le echabas cal sin abrir al aljibe para que desapareciera todo eso antes de filtrar el agua, pero a veces en el campo iba uno por ahí muerto de sed, donde veía agua, ponía un pañuelo y bebía ahí lo que Sí. Larvas de mosquitos, aparte que hay otros animales, hay otros insectos que también, pero los mosquitos básicamente era su hábitat natural. De hecho, yo sé que en algunos sitios de España, hasta que se prohibió, lo que hacían era una barbaridad, que era esparcir DDT en determinadas pozas de agua para matar las larvas, pero claro, de esa manera el agua la dejaba totalmente imposible, no solo para el consumo humano, sino también para el riego, porque básicamente destruía una parte importante de las plantas que había. Entonces, el DDT se prohibió, a pesar de que se sigue utilizando, como dije antes, en algunas circunstancias, ¿no? Yo sigo enchufando todas las noches el aparatito ese para proteger mosquitos, porque en mi primer matrimonio a mí no me picaban ni mosquitos, ni chinches, ni pulgas, sino eso lo hacían con mi mujer. Pero en el segundo, a mi mujer no le pica y ahora me pican a mí todo eso. Eres la víctima propiciatoria, sí. Yo reconozco eso, soy efectivamente cuando a mi mujer no la pican y me pican a mí. Entonces yo siempre sé que cuando tengo a alguien que está al lado y bueno, yo no te preocupes que yo te protejo porque me van a picar a mí, así que no hay problema. Así que, pero la verdad es que me encantaría saber por qué, pero hasta ahora no lo hemos conseguido saber. No sé por qué el cambio ese, porque si antes no me picaba... Seguramente porque ahora antes encontraban a alguien más apetitoso y ahora pues no. Juan Vicente creo que quería preguntar, ¿no? Sí. Juan Vicente, sí. Tienes que abrir el Tienes micro. que abrir el micrófono. Juan Vicente, abre el micro. Enhorabuena, que me ha gustado mucho la charla, pero quería preguntarte el hecho de que esas enfermedades tropicales se den menos aquí, y supongo que será porque aquí no hay enfermos de esas enfermedades a los que piquen los mosquitos para volver a transmitirnos a los demás. Exactamente, pero fíjate que ya eso también hay una variedad, hay una curiosidad. En el año 2017 o 2018 se dieron los primeros casos de dengue autónomo en España y fue en Castellón. Es decir, eran 3 hermanos de una misma familia que aparecieron con dengue, no habían salido a ningún lado. Y el mosquito, el Aedes estaba evidentemente allí, pero había un grupo suficientemente grande de emigrantes que habían venido y que algunos de ellos debían tener dengue y entonces sirvió de base para que se produjeran las primeras picaduras, las primeras casos de dengue autóctonos. Y eso después se ha seguido dando, es decir, en la cuenca mediterránea ya han aparecido casos de dengue autóctono que antes era importados, antes veías, es como la malaria, es decir, ves
Miren, por ejemplo, no sé si leyeron estos días pasados una señora que ingresaron en un hospital en Asturias con sospecha de ébola. Al final, la señora no tenía ébola, tenía malaria y evidentemente no era autóctona, ella había venido del Congo, de Centroáfrica, donde al final pues había traído la enfermedad y entonces la desarrolló aquí. Ahora con los sistemas rápidos de movimiento de personas, lo que antes podía tardar una eternidad en barco y que por tanto podían no llegar, ahora mismo en 48 horas puedes estar en cualquier lugar de la Tierra y evidentemente puede darse el caso de eso. Y lo que se detectó en Castellón es que probablemente había, dentro de la población que había llegado a Castellón, que proveniente de países de Iberoamérica o de África, pues seguramente había gente con dengue y entonces, bueno, debió haber el suficiente número como para que el mosquito picara a uno de ellos y luego transmitió a 3 hermanos de la misma familia la enfermedad. Juan Jesús. Sí. Juan, abre el micro. Sí, la pregunta era, es decir, nos has prevenido de una manera muy específica de los peligros, el caos ese evolutivo de cargarse a los mosquitos de manera masiva, que parece ser que sí que está al alcance del conocimiento humano el hacerlo, o va siendo capaz de hacerlo. Pero desechando ese método de lucha tan drástico, el hacer intervención a través del CRISPR-Cas9 y los sistemas que existen ahora en modificar a los mosquitos para que no sean susceptibles de ser invadidos por estos virus peligrosos, ¿ese es un terreno en que se está trabajando? Sí, sin duda. De hecho, concretamente el uso del CRISPR es una de las cosas que se están utilizando como investigación para hacer básicamente que el mosquito sea resistente a la adquisición de parásitos o sea, que el mosquito ya no se convierta en un transmisor del propio virus o el parásito, como el caso de la malaria. Y esa es una de las líneas de investigación que sí que se está haciendo y de hecho creo que en Valencia y en Alicante, concretamente Mójica, está trabajando en algunas cosas al respecto de eso. Entonces, y es verdad, porque de hecho era una de las líneas naturales de investigación, era, vale, los mosquitos no deben desaparecer porque alteraría la cadena trófica y porque alteraría los ecosistemas, pero por lo menos que no sean capaces de transmitir enfermedades. Por eso se hizo ese experimento también de convertirlos en estériles. Pero claro, eso resuelve un problema pero crea otro, porque al final encuentras que hay una serie de... Primero que probablemente no podrías llegar a toda la población y vista la resistencia y la capacidad de resistencia que tienen los mosquitos para mutar y cambiar sobre la marcha las cosas que están produciéndose, yo creo que es complicado, pero ese sistema que tú estás diciendo, que sí que leí ya hace algún tiempo que se está investigando, probablemente tenga más lógica desde el punto de vista del desarrollo de un sistema que evite que el mosquito adquiera a los parásitos o virus que puedan ser susceptibles de ser transmitidos, ¿no? Una cosa más. Yo creo que una cosa que hemos percibido todos a lo largo de los años es que cuando transitamos con coche por las carreteras, los parabrisas quedan mucho más limpios ahora que hace unos años. ¿Eso es un índice de la desaparición de mosquitos de las poblaciones? Yo no te lo sabría decir, no lo sé, porque de hecho nunca lo he visto ni lo he leído. Lo que pasa es que también es verdad que fíjate también algunos de los insectos que impactan sobre los parabrisas no necesariamente son mosquitos, pueden ser de otros muchos tipos. Evidentemente cosas como el calentamiento global y como otras características de los cambios climáticos que se están dando probablemente tengan alguna relación. Yo en ese caso concreto no lo sé, no lo he visto nunca y bueno, ya por curiosidad lo miraré. Y si encuentro alguna respuesta te la haré llegar, porque no lo sé, la verdad es que no sé si eso significa que ha disminuido. Es curioso porque Mosquito Alert, por ejemplo, ellos te lanzan un boletín cada mes a partir de la temporada de mosquitos, que es como ellos le llaman, que empieza en mayo y acaba en noviembre. Entonces ellos van diciendo que la incidencia de concentraciones de mosquitos de cada uno de los tipos que ellos investigan en diferentes sitios. Entonces, y por ejemplo, yo recuerdo que hace 2 años, durante la pandemia, bajó de manera significativa la cantidad de mosquitos que había en determinadas zonas de España, en Cataluña, que es donde yo estaba en aquel momento, pero en cambio el año anterior había habido una especie de aglomeración de zonas concretas donde se había disparado el volumen de mosquitos. De hecho, ellos
desarrollaron otra segunda aplicación, no solo para hacer la foto del mosquito, sino hacer la foto de la picadura, porque ellos decían que a veces tú no podías ver el mosquito, pero sabiendo cuánta gente había picado, se podía hacer un cálculo estimado del número de mosquitos que podía haber, ¿no? Teniendo en cuenta que un mosquito puede picar más veces, y sobre todo el mosquito tigre, que tiene la habilidad de picar en la parte más baja del cuerpo, suele picar en las piernas, y pica 3, 4, 5 veces a una velocidad de narices. O sea, lo que decía antes Mari, es decir, es rapidísimo el tiempo que tarda en picar, porque pica, absorbe y se va y despega con una velocidad enorme. De hecho, todo el que ha intentado matar a un mosquito verá lo difícil que resulta a veces, porque tu mano es mucho más lenta que él en su desarrollo vertical. O sea que... Muchas gracias. De nada. ¿Puedo un A poquito? ver, Domingo, creo que quieres hablar. Sí. Mi pregunta es ¿por qué los mosquitos nos ponen música antes del asalto final? Es decir, a mí me molesta más el ruido que producen que incluso la picada. O sea, que me piquen y no me entero, bueno. Puede ser un sistema de radar para localizar, no sé. Bueno, por otro lado, he oído, ¿sí? Para cerrar, que los mosquitos se guían por el CO2. Sí, y que entonces, pues, en donde más haya, ya ellos van hacia esa zona. Sí. No, las dos cosas. Vamos a ver, de hecho, Quevedo opinaba con respecto al zumbido. De hecho, probablemente hay un... Mira, yo he desarrollado una especie de sensibilidad tal que hay pocas cosas que me despierten por la noche, pero el zumbido de un mosquito me va a despertar seguro. Dicen que, igual que la cascabel, la serpiente cascabel anuncia su presencia con el movimiento del crótalo ese que hace tan peculiar, el mosquito lo que hace es batir alas a una velocidad enorme, y ese batido de alas es el que hace que esto se note. Pero hay una curiosidad, el mosquito tigre, por ejemplo, tiene una forma de las alas y del batido de alas que hace que prácticamente no se sienta su ruido. El Culex o el Anopheles sí, pero en el caso de la Aedes albopictus se nota mucho menos, porque la forma en la que tienen sus alas se nota menos el ruido. Eso por un lado. Pero probablemente sea un sistema evidentemente el sistema de mover las alas a las miles de veces por segundo que mueven las alas para conseguir mantener la verticalidad o para moverse, porque piensa que además son capaces de cambiar de dirección a una velocidad increíble. O sea, son como aviones de reacción de gran capacidad. Y luego la otra pregunta que me hacías era... Lo del CO2. No, lo del CO2 sí. Una de las cosas en las que ellos seguían es por el CO2. Por eso la frase esa de los investigadores que dijeron, si usted corre y bebe cerveza, pues evidentemente es el manjar más apetitoso. ¿Por qué? Cuando estás emitiendo mucho más CO2 después de correr, tu sudor está eliminando determinadas sustancias que le son muy propensas. Y tercero, la cerveza, a través del lúpulo que se genera y que por tanto se elimina a través del aliento y del sudor, pues atrae a los mosquitos. Entonces, pero el CO2 es claramente uno de los elementos. Lo que pasa es que ese experimento que yo les conté era curioso porque determinan que hay diferentes factores que no son concatenantes, es decir, uno es el olor, otro es la temperatura, o sea, otro es el CO2, la temperatura, el color del objeto en el que está. Por eso siempre se dice que los colores oscuros atraen mucho más a los mosquitos que los colores claros. Son experimentos curiosos, algunos son empíricos. Siempre se decía, cuando vas a una zona de mosquitos, no utilices ropa oscura porque vas a atraer más al mosquito, utiliza ropa clara. Yo, antes de estudiar esto, pensé, es más fácil que lo veas si tienes ropa clara que ropa oscura, pero no, parece que efectivamente el color negro les atrae más que otros colores. Juan Vicente. Sí. No, el sonido. Dale al Juan Vicente. Hablando de esto, de la forma de detección, se me ha ocurrido pensar que has hablado de que él detecta por olor, pero ¿y el sonido? ¿Él tiene algún aparato auditivo? No, aparentemente no. Hasta donde yo sé, el sonido no es un tema que le genere atracción. Nunca he leído nada al respecto del sonido. Siempre ha sido por temas de visión y olfato, que son las dos. Se puede pensar que él no oye sus propios latidos. Sí, debe ser que le da igual, ¿no?
Y a propósito, me alegra que hayas comentado a Francis Múgica, porque aquí en Alicante le tenemos verdadera devoción. Y yo también. Y lo contrario, que parece ser que le tengan devoción en el resto del mundo, porque se había merecido el premio Nobel y se han dado a otros que han usado su técnica. Efectivamente, Francis es un muy querido amigo, al que quiero mucho, es un ser humano maravilloso y que efectivamente fue el inventor del CRISP, del nombre y de la técnica. Y en cambio, bueno, de hecho, si él probablemente no hubiese estado en la Universidad de Alicante, hubiese estado en Harvard, es probable que le hubiesen dado el premio Nobel junto con Doudna y con Charpentier, que fueron en el fondo las personas que utilizaron la técnica que él había descrito. Lo que nadie entiende nunca es por qué eso pasó. Y de hecho es una de las grandes injusticias que seguramente la ciencia y el premio Nobel de Medicina ha cometido con alguien, ha sido con Francis, ¿no? Así que efectivamente es un tipo al que venero y quiero mucho, y además es una personalidad de la ciencia única y que, bueno, y además es de una humildad extrema y nunca le oirás decir una palabra más alta que la otra sobre ese tema, así que es una persona admirable. Mari. Solo una pregunta pequeñita. Casi todos estos peligrosos mosquitos se les llama tropicales. En España no estamos en el trópico. No. ¿Cómo es que también son peligrosos aquí cuando vienen en las ruedas o vienen en los barcos o vienen donde sea? Bueno, los tropicales, los mosquitos realmente llamados o mal llamados tropicales porque nacieron en los trópicos, eran los Aedes albopictus y el Aedes aegypti. Eran los mosquitos que eran, digamos, más de zonas de calor. En España siempre hubo mosquito culex y también hubo mosquito Aedes, mosquito el de la malaria, porque de hecho en España había malaria hasta mediados de los años 50, con lo cual el mosquito, lo único que no había eran los mosquitos tigres, el Aedes albopictus y el Aedes aegypti, eso no había. Hay otro que es el Aedes japonicus, que también se descubrió hace relativamente poco tiempo en Asturias. Descubrieron, igual que en Fuerteventura, descubrieron un grupo de mosquitos que eran los Aedes japonicus, que eran transmisores de la enfermedad de la fiebre del Nilo y de alguna otra más, de una encefalitis, y también consiguieron detectarlos y aislarlos rápidamente. Pero son ahora mismo esas enfermedades o esos mosquitos que estaban en climas claramente tropicales, pues ahora mismo con las diferencias climáticas que tenemos, lo que conté antes, el Nepal, si resulta que en Nepal ahora hay mosquitos y antes no lo había por la temperatura que había, pues piensa que en este momento el único lugar del mundo que está exento de mosquitos son los polos y la Antártida. Entonces, en el resto del sitio ya hay mosquitos en todos lados. Me parece que Juan Jesús quería... Pues era un comentario que me ha sugerido el hablar de Francis Mojica, precisamente en esos saladares donde él hizo sus estudios para descubrir esa repetición que tenía el genoma de los plásmidos, de las bacterias estas que estudiaba de los saladares. En esa zona yo tenía los invernaderos donde he estado mucho tiempo. Y en esa zona me comentaban los lugareños de allí, más mayores que yo aún, que era una zona en que cuando las carretas y las tartanas atravesaban esa zona para dirigirse a Alicante, tenían que meterse el que conducía la carreta dentro de un saco porque si no se lo comían los mosquitos y se comerían a los caballos que iban tirando, pero era intransitable de tanto mosquito. Y yo recuerdo que lo que acabó con ese problema, que ya no lo hay, fue una vez que el entonces rey Juan Carlos I bajó en el aeropuerto de Alicante para ir a embarcarse al yate que tenía allí en el puerto y las autoridades simplemente organizaron unas pulverizaciones aéreas. Bueno, desde entonces se terminó el tema de los mosquitos que había estado allí durante siglos endémico en una zona de Sierra Madre. De manera que si se quiere, y desde luego el turismo hace que las autoridades se preocupen de eso, pues realmente se les puede pegar una paliza a los mosquitos con mucha facilidad teniendo en cuenta las fumigaciones aéreas. Sí, de hecho en Barcelona lo hacen y gracias a lo que hace Mosquito Alert, por ejemplo, en zonas, por ejemplo, como Castelldefels, que es donde yo vivía, ahí cada cierto tiempo había fumigaciones hechas por el ayuntamiento en zonas donde se había detectado una mayor acumulación de mosquitos. O sea que sí, que evidentemente en nuestras zonas es eficaz. Evidentemente si nos vamos a la India o nos vamos al Congo, seguramente las cosas serían de otra manera, ¿no? Muy bien, pues
no solo enhorabuena por la magnífica disertación, José Ramón, sino que Gracias. también por el interés que ha demostrado en este coloquio, debate, ¿no? Que ha sabido también completarnos de maravilla. Bueno, como sabéis, la Academia hace 5 o 6 años pues, amplió su título a la expresión humanidades. Y dentro de este ámbito, pues es en el que estamos intentando difundir de manera más clara, gracias a nuestros académicos de este ámbito, el tema de la literatura y de la lengua, ¿no? El próximo acto será presencial en Lanzarote y Manuel Martín Arroyo pues hablará sobre el premio Cervantes de este año, Rafael Cadenas, en nuestra intención de que de algunas formas, mediante veladas literarias, pues atendamos a los premios Nobel de literatura y nos aproximemos también a los premios Cervantes españoles, ¿no? Esto es el martes 13 en el Hotel Lancelot para los residentes o visitantes a Lanzarote esos días. Y después el miércoles 14, jueves 15 y viernes 16 tendremos también por vía telemática, como hoy, pues un nuevo ciclo sobre la guerra de Ucrania en las 3 perspectivas ya tradicionales de geopolítica, del aspecto militar y el aspecto religioso. De tal manera que, más que probable, cuando tengamos, si la guerra o estamos ya en vía de paz, el ciclo siguiente, allá por septiembre o octubre, tendremos también una perspectiva propiamente económica por otro de nuestros nuevos académicos, expertos como buenos catedráticos de economía, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos por habernos aquí reunidos y mantenidos hasta el final y hasta dentro de 10 días.